Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Bueno, pues les iba a decir buenos días, se los digo, buenas tardes también y buenas noches también, porque tenemos una audiencia que nos escucha unos en la mañana, unos en la tarde y otros en la noche en este su programa Estado de los Estados, que hoy conduzco yo, pero que lo debe de conducir Lili Arellano, y hoy estoy aquí, pues no en su lugar, ni para sustituirla, sino ocupando hoy este espacio. Vamos a saludar a nuestras invitadas y a nuestro invitado, porque el tema es muy delicado, muy importante, muy sensible. Es acerca de las víctimas colaterales de la violencia que se vive en esta ciudad y que no tiene para cuándo acabar, a pesar de que se dice que disminuye. Yo no entiendo por qué las autoridades, tanto policíacas como políticas, echan las campanas al vuelo y cuando dicen, esta semana solo hubo 5 muertos, está disminuyendo, pero los hechos y la realidad los desmiente, porque al día siguiente vemos que de nuevo repunta la violencia y repito, no vemos una salida de este túnel de sangre, de violencia que nos agobia, que nos azota y que hace sufrir a todos, no solamente a las víctimas directas, a las que fallecen o a los que resultan heridos, sino también a los familiares, a los amigos y a la sociedad en general. Vamos a saludar a Lilian Negrete, que es directora del Centro de Integración Juvenil de Cancún, ¿verdad? De Cancún, así es. Buenos días, Lilian. Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Igualmente. A Fabiola García. Fabiola, a sus órdenes. Gusto en saludarle. Gracias por invitarme. Usted es presidente de la Fundación Gente Extraordinaria, Transformando Vida. Es correcto. Tania Petricholi. Tania, gusto en saludarle. Igualmente, un gusto para mí. Usted es secretaria de Gestión de la Fundación Gente Extraordinaria, Transformando Vidas. Y también a Ricardo Gómez. ¿Cómo está usted, don Ricardo? Muy bien, gracias por Qué la gusto invitación. saludarles. Gracias. Pues vamos a comenzar con Lilian Negrete. Las víctimas, así se les llama, víctimas colaterales. ¿Qué entendemos por víctimas colaterales? Es a los familiares, a los amigos o a las personas que de repente, sin deberla ni temerla, por algún azar del destino, van pasando, van cruzando por un lugar donde se desata la violencia y resultan también víctimas, ¿no? Así o sea, en un enfrentamiento, digamos, entre dos bandas, algún vecino puede estar cruzando, cualquiera podemos estar allí, o llegan como en el bar Chapultepec de Playa del Carmen, donde está la gente pasándola bien, tomándose una copa, una cerveza, platicando con sus amigos, y de repente llega un pistolero y empieza a disparar, porque en represalia, porque no les pagaron derecho de piso, lo que sea, pero qué culpa se tienen los clientes y qué culpa se tienen las personas que van pasando cuando hay dos grupos que se andan disputando el territorio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Lilian? Híjole, bueno. ¿Has conocido casos de las víctimas colaterales? No directamente, obviamente yo creo que en el medio en el que estamos, pues tenemos En las personas que atiende el Centro de Integración tenemos Juvenil. conocimiento de las situaciones que están atendiendo. Nosotros
Principalmente pues atendemos a todos los pacientes que tienen un consumo y que obviamente si hablamos de... Pero que también son víctimas, los adictos también son víctimas. Claro, estamos en una situación donde ellos obviamente están también siendo afectados con toda la situación, como todos nosotros en este sentido, y que también se habla de una relación que hay entre la adicción y la violencia, ¿no? Pero, sí, pues obviamente creo que no es una situación agradable. Obviamente esto está generando también situación emocional de inseguridad increíble. Y para los padres de familia, si hablamos a nivel de prevención, que ahí sí es donde pudiéramos hablar, pues obviamente genera mucha inestabilidad el para dónde están los hijos, dónde están los hijos, qué están haciendo, y la necesidad de hablar de cómo prevenir y cómo hacer algo en relación a todo esto que pasa, que tiene que ver con adicciones, en parte sí, pero también tiene que ver con otro tipo de cosas que se están generando, ¿no? ¿Qué opina usted, Tania Petricholi? Los daños colaterales de este clima de inseguridad, de violencia que se vive en Cancún, en Playa del Carmen, en todo el estado y en todo el país, podríamos decir, ¿no? Son pocas las regiones de las que pueden estar al margen de este clima. ¿Cómo nos afecta? Porque todos podemos ser víctimas colaterales. De hecho, todos lo somos en esta desestabilización emocional que provoca el hecho de estar rodeados de un clima de inseguridad y de violencia. Esto provoca daños emocionales que al final de cuentas eso es el miedo, eso es el sentimiento de inseguridad. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto, Fabiola? Digo, Tania. Bueno, pues creo que todo esto pues tiene una raíz de fondo muy profunda, muy fuerte, que principalmente la sociedad, los jóvenes, las familias, la gente que vivimos en Cancún en general, los empresarios, pues no tenemos como las suficientes armas como para poder tomar alguna iniciativa y podernos defender, ¿no? Como sociedad, ya que no tenemos al 100% la seguridad de que nos van a proteger. Estamos viviendo un momento muy complicado, sobre todo con los jóvenes. Tengo mucho acercamiento con los jóvenes, con los adolescentes, con las familias, por estar en el trabajo de gestión social, pero también porque soy maestra y tengo un acercamiento mucho con los jóvenes y veo que están en un estado vulnerable. Están siendo víctimas, presa de la delincuencia, háblese en todos los términos, en donde les facilitan a los jóvenes pues la entrada al consumo de alcohol, cigarro, que es el menos afectado, droga, y que pues estos jóvenes están siendo invitados desde temprana edad, ¿no? Nosotros en la fundación recibimos casos de niños que vienen desde los 8 años, consumiendo ya en las escuelas, donde el cigarro les cuesta lo que te cuesta una botella de agua, muy fácilmente los papás les proporcionamos a los hijos, no sé, algo para que lleven a la escuela, ¿no? Y no solamente se los venden fuera, sino se los venden también dentro de los planteles. A veces nos cegamos un poco y sabemos que la raíz es fuerte, y creo que a veces los padres de familia también tenemos que tener la voluntad de poder enfrentar esta situación y no esconderla. Porque cuando nosotros tenemos un acercamiento a los padres, ellos no refieren no querer que nadie se entere, porque si no pues van a ser señalados tanto el hijo como la familia. La escuela pues no tenemos la participación de las escuelas, de hecho en algunas instituciones se han cerrado la puerta al tema porque no quieren verse involucrados. Entonces cuando nosotros no damos la cara ante esta problemática, estamos
contribuyendo a que siga la violencia, a que los niños y jóvenes sigan siendo presa de esto y que crezca más. A lo mejor como sociedad nos podemos organizar y enfrentarlo pues para podernos cuidar. Ahora pues se sugiere que los jóvenes no vayan a lugares como discotecas, bares o como le llaman ahora antros, ¿no? Donde ellos estén expuestos a que vaya a haber balazos o que vaya a haber algún agresión dentro del lugar. Pero no solamente de eso, que ese es un peligro, un riesgo real, sino que ir a estos lugares es también estar en el centro del consumo. En muchos de estos lugares se le ofrece a los jóvenes que van, a las personas que van, toda clase de drogas, y desgraciadamente las autoridades han sido omisas por complicidad o por negligencia de permitir que menores de edad entren a estos lugares. Yo conozco muchos de estos lugares y donde están los adolescentes, niñas y niños, porque un adolescente es un niño todavía. Claro. Y entonces ahí están Menores de 15 años. menores de 18 años, menores de 18 años, adolescentes, pero pues vaya, son niños todavía. Y en todos estos lugares, según testimonios de los mismos clientes, se oferta todo tipo de estupefacientes. Y entonces, no es solamente el daño físico, la exposición a la violencia a la que pueden estar expuestos, sino que también a esta oferta que ahí se hace a vista y paciencia de la gente, de las autoridades, que son los que debían de perseguirlo, de evitarlo, en fin, pero ahí están. Tiene usted razón, se les recomienda no ir, y yo creo que no es mala la recomendación. ¿O usted qué opina? Yo sé que tal vez es un sector económico también, que la gente tiene sus negocios y que pues tal vez no todos los lugares o los centros de este tipo de recreación estén de acuerdo, ¿no?, con lo que está sucediendo, pero o entran en el juego de los que les piden pues derecho de piso, que les piden que sea un lugar que puedan distribuir, si no les cierran. Hay mucha gente que está perdiendo sus lugares, sus restaurantes, que toda esta situación, toda esta violencia ha hecho que también afecte que son al víctimas empresario. Colaterales. Claro. Entonces es una cadena que es muy complicado romper, pero como sociedad organizada, los padres de familia, los empresarios, es el cuidar a nuestros jóvenes, el cuidar a nuestros adolescentes y cuidarnos a nosotros mismos. Es una responsabilidad. Sé que el gobierno tiene mucha responsabilidad, pero al no tener las herramientas, tenemos que organizarnos. Es muy importante. Confiar en el gobierno es una utopía, ¿no? Pero no hay que quitar el dedo del renglón y seguirlos presionando y seguir denunciando pues que no hacen casi nada. Fabiola, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo comparto lo mismo que dice Tania. Desafortunadamente nos está rebasando la inseguridad y desafortunadamente también nos está rebasando la falta de información. Yo creo que como padres de familia nos hace falta informarnos de qué es lo que está pasando con los jóvenes. La tecnología también ha sido una parte fundamental para que esto se salga de control. O sea, hoy los jóvenes todo lo aprenden en internet, todo lo aprenden en las redes sociales, y desde ahí les enseñan a los jóvenes cómo fumar, cómo prepararte un cigarro, cómo combinar ciertas drogas, dónde encontrarlas, con quién las puedes encontrar, quién te las puede distribuir, y todo lo encuentran en internet. Y los papás, desafortunadamente, no nos damos cuenta.
en qué están metidos, ¿no? Nosotros los vemos. Pero para algo hay que nosotros es algo hacer, normal. porque claro, ahora le echamos la culpa a las nuevas tecnologías. Exacto. No, pero esto siempre ha existido en realidad, Sí. porque las drogas son tan antiguas como la humanidad. Así es. O sea, la marihuana De años, ¿no? existe desde la época prehispánica en nuestro país. Hay testimonios, hay códices donde ahí está la marihuana, ¿no? Y la amapola también, o sea, vaya, No que es una ahora es novedad. más fácil, como dice usted, enterarse de cómo pues cómo prepararlo, pero antes ahí estaban, ahí están. Y la guerra siempre ha estado. Los ingleses, pues hubo la guerra del opio en China, invadieron la China para abrir el mercado que consumiera el opio. Algo está fallando. Hay un cambio en nuestra sociedad que nosotros, los padres o las gentes grandes, no nos damos cuenta, pero el cambio está sucediendo y nosotros lo vemos, pero no lo entendemos, no lo comprendemos. Es fácil, porque yo a veces lo hago también, de culpar a las nuevas tecnologías, pero esas nuevas tecnologías ya llegaron, ya se asentaron, allí están y seguirán creciendo. Es imposible quitarlas, ni regularlas, ni cambiarlas, ni modificarlas, y menos prohibirlas. Algo entonces hay que hacer que no estamos haciendo. Yo creo o considero que una parte importante, tenemos que estar abiertos a la tecnología, sí, pero no a que un niño de 8 años esté con una tableta ya, porque es un niño que tiene 8 años y no tiene todavía, o no está maduro todavía para ver ciertas cosas. Claro. Entonces ahí es donde Pero viene responsabilidad de quién es. Las de los escuelas, padres, de las recientemente escuelas, claro. entrevistamos a los maestros y en la educación básica de primaria, secundaria, los maestros no le permiten a los alumnos pueden ingresar quizá en la bolsa, tener su celular, pero no les permiten estarlos dentro de la escuela. Bueno, ahí se cumple una función. Pero los padres, ¿qué hacen? Porque es fácil decir los maestros, pero los maestros no son los responsables de la formación de nuestros hijos. No podemos delegarle a los maestros una tarea, una responsabilidad que es esencialmente nuestra. ¿no? Y si nuestros hijos salen drogadictos, salen violentos, es por una falla, por una fractura que se da en el seno de la familia, que está aumentando esto. Los maestros les dan la información sobre física, sobre química, Claro. también ahora ya va a entrar oportunamente sobre civismo, pero el tener acceso a esta información no te hace un mejor ciudadano. Eso se aprende con el ejemplo de los padres, del entorno familiar, El entorno. del entorno. Sí, Lilian. Ahí creo que comentas algo muy importante en relación de el antes y ahora y cómo las dinámicas han cambiado. Han cambiado en relación a las formas de crianza, a las formas de educación e incluso a las actividades que realizan papá y mamá. A lo mejor en algún tiempo estábamos encaminados a esta parte de ser proveedor, pero también de ser educador y de estar pendiente, de supervisar. Hoy estas dinámicas en las que vivimos, estrés y muchas cosas de necesidades, nos hace que cambien estas dinámicas y obviamente no tenemos la misma supervisión ni las mismas cantidades en tiempo para estar con ellos y estar vigilando. Por eso de ahí que recurrimos mucho a la tecnología, recurrimos mucho a escuelas donde tengan mucho tiempo los hijos, donde tengan actividades o tengan cosas o incluso formas para poderlos supervisar a distancia, ¿sí? Por los tiempos tan cortos que nos quedan. Y la otra cosa que yo creo que también es muy importante tiene que ver con los valores que estamos inculcando y que estamos manejando hoy. Pero desde la familia. Desde la familia. Acuérdate que algo que siempre hemos dicho es, la sociedad se compone de esta célula que es tan importante de la familia. Ya no hablemos de papá, mamá, hijos, porque también eso se ha modificado. Ya cambió. Pero no importa, simplemente que haya esta figura
de autoridad figura, de supervisión figura, que esté dando esto que es necesario para la conformación de este chico, de este Que eso adolescente también en ya está desarrollo. modificando, el mundo está cambiando, Claro. y no nos damos cuenta, no lo queremos ni entender y mucho menos aceptar, pero ante nosotros se están dando estos cambios muy rápidos, inclusive en el concepto, como bien dice Lilian, de familia. Así es. De la familia ya ha Así es. cambiado. Entonces, no podemos decir tanto qué es la familia, pero sí todo lo que se está dando en el contexto. Además, somos más permisivos ante ciertas cosas que antes no eran. Antes no, ahorita vemos, Exacto. yo veo, hoy antes de venir a este programa, estaba yo allí donde transmitimos el programa desde el café, y llegaron dos señoras jóvenes, una de ellas con un niño de 3 años, que estaba ahí sentado en su silla especial para niños, ¿no? Entonces, mientras las dos amigas platicaban, el niño empezó a hacer ruido y todo, y le sacó la mamá y le dio el celular para que vea allí, pues algunos juegos, ¿no? Entonces el niño sí enseguida está, ya con eso el niño se calmó, ya no les dan un juego de peluche, ya no les dan un juguete, no, el juguete es el celular, es el celular. Es que ya no juegan aparte. Ya no juegan. Ya no. No, Ya ya no. no. Ricardo Gómez, ¿usted cómo ve esto de los daños colaterales? Mire, es muy feo porque yo he sufrido daño colateral de una persona muy querida que lo balearon aquí en la Gran Plaza con un bala en el cerebro, bala en la columna. Iban tras él. No, no iban tras él. Él iba saliendo con su familia de cenar. Se atravesó las balas en su camino, no sé quién se atravesó entonces. Este es un daño Algo que colateral decía, de un los daño que colateral, hablábamos, exacto. pero ¿qué les parece si nos vamos a una breve pausa y luego regresamos para que nos platique esta experiencia tan terrible sin interrupción? Nos vamos a una pausa, por favor. Roen, Estado de los Estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you
Bueno, pues ya estamos de nuevo en su programa Estado de los Estados y estábamos platicando con don Ricardo Gómez. Él desgraciadamente sufrió o vivió una experiencia de una persona muy cercana que resultó baleado aquí en la Gran Plaza, nos platicaba usted, y él iba pasando, porque muchas veces es que pasa esto, cuando vemos las noticias o nos enteramos que hubo un enfrentamiento, que balearon, porque me niego yo a utilizar el término de ejecutado, porque es un término muy, bueno, que tiene otras connotaciones, ¿no? Cuando alguien fue baleado, siempre mucha gente dice, y las policías se encargan también de difundir esto, decir es que algo tenía que ver, es probable que algo, que estaba involucrado en algo, es posible que haya andado en malos pasos y por eso lo balearon. ¿Cómo se va a saber eso? Ajuste de cuentas. Ajuste de Eso cuentas. es lo más rápido, es Así por es. ajuste de cuentas. Sí. Se acabó, cerramos el Ahí se negocio cierra y el el que sigue. expediente y a otro tema. Ese es La el- persona que sufrió Sí, esta violencia, que afortunadamente sobrevivió, ¿está involucrado en algo? ¿Iba No, pasando? nada, es de las personas más buenas que se puede imaginar usted en el mundo, sano, limpio, temeroso de Dios, el Señor, es adventista del séptimo día, congregado en su iglesia, un excelente maestro de matemáticas, en bachilleres aquí en Bonfil, y desgraciadamente pues le tocó esa violencia, ¿no? Saliendo de cenar, yendo al estacionamiento, pasan unos en una camioneta, empiezan a dispararse, se tiran al piso su familia, él no saben cómo fue, pero la cosa es que cuando reaccionaron todo y pasó todo los disparos, van a ver al papá y está lleno de sangre. Llegan todos, ambulancias, todas las autoridades a levantar y como siempre, vámonos directo al hospital. El señor pues sí estaba bastante mal porque llegó en terapia intensiva y muy grave porque pues, es más, le quedó un pedazo de bala en su cabeza. Sobrevivió. Sobrevivió, bendito Dios. El señor ahorita está de regreso a su trabajo porque pensaban que no iba a sobrevivir. Y ya está de No, nuevo. ya está de maravilla, ya está dando clases otra vez. Pero a lo que vamos es de que sí está muy fuerte. O sea, en cualquier momento usted cruza la calle y te puede pasar porque es una bala perdida. ¿Cenando o saliendo de cenar o yendo al cenar? A donde usted quiera, uno esté que es fuerte. Y es mala onda esta situación de las policías, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, de decir que todos los que son víctimas de esta violencia, es porque algo tenían que ver. No, no siempre. No es siempre. Ajuste o sea, de cuentas que da de ver en la ajuste de cuenta. cuentas, eso es. Sí. No No se es- sabe de qué cuentas ni de qué ajustes, pero sí, así es. Exacto. Sí. Y les no. destruyen la vida a las familias. No, absolutamente. No, sí, porque fueron casi 4 meses que estuvieron. Fabiola, yo pienso que la adicción, en muchas familias tenemos gente adicta, ¿no? Hijos o sobrinos o primos o parientes o cuñados o nueras, o, en fin. Hay alguna persona que sufre algún tipo de adicción. No hay que culpabilizarlos porque también son Así víctimas. es. Son víctimas de este clima de violencia que no para. Entonces, yo creo, no sé qué opinan ustedes, que una de las formas para pararla, no para pararla, para contenerla, para disminuirla, que es lo que nosotros podemos hacer en el seno de nuestra familia, de nuestra casa, porque una casa no es necesariamente una familia, aunque vivan ahí varias personas, es inhibiendo el consumo. Porque al final de cuentas, las bandas delincuenciales que se dedican al narcotráfico, pues se disputan un territorio de consumidores. Entonces, en la medida en que el consumo disminuya, pues
también yo supongo que como una relación causa-efecto puede disminuir también la violencia. Porque no, este tipo, este sujeto, no sé cómo calificarlo, de Trump, el presidente de Estados Unidos, le echa la culpa a nuestro país de la introducción de droga a Estados Unidos, cuando sería hasta cierto punto más fácil para ellos combatir el consumo. Claro. O sea, en Estados Unidos hay, no sé, las cifras varían, 80, 100 millones de consumidores. Es un mercado muy grande que se disputan todas las bandas. Es un gran negocio. Claro. Y Es allí un no hay gran bandidos, negocio. allí no hay campos de la droga. ¿Y quién la vende? ¿Y quién las compra? ¿Por qué? Porque allí están las principales mafias, ahí tienen su asiento, y tienen sus asientos en los grandes corporativos de los bancos. Pero quieren que México les haga la tarea, que nosotros impidamos que entre la droga para los pobrecitos norteamericanos, ¿no? Y que impidamos también que por nuestras fronteras pasen los inmigrantes. Quieren que hagamos el papel de policías, que ellos no quieren hacer, no quieren mancharse las manos. ¿Qué hacer para inhibir el consumo? Híjole, pues sería informarnos, ¿no? Como lo decía hace un momento, como padres de familia, informarnos qué está pasando, qué es lo que hay en el mercado, porque muchas veces no nos damos cuenta. Yo te comentaba, tengo una hija con problemas de adicción y yo no lo sabía hasta que ella cumplió 14 años y el consumo de ella era desde los 12 años. Pero como padres de familia no te das cuenta. ¿Usted lo descubrió o ella se lo dijo? No, yo lo descubrí. O sea, ciertas cosas van detonando y tú lo sabrás, ¿no? Te vas dando cuenta en la actitud, va cambiando su actitud, va cambiando su forma de vida, ya no le interesan ciertas cosas, ya se vuelven agresivos, todo el día tienen sueño, pero tú lo das como por hecho que está creciendo, ¿no? Que cambió de la escuela, pasó de primaria a secundaria. Pero las estadísticas dicen que los padres de familia somos los últimos en enterarnos, ¿no? Cuando ellos tienen un consumo de años, de mínimo 2 años atrás es cuando tú te das cuenta. Entonces, si hoy en día nos informamos como padres de familia o nos estamos dando cuenta que nuestros hijos tienen ciertas actitudes sospechosas o que no son normales, pues no hacernos de la vista gorda, ¿no? Preguntar, ver, investigar y ni modo, si te das cuenta que hay algo raro, tomar cartas en el asunto y meterlos a una terapia, ¿no? Hacer algo. Mi hija estuvo en un centro de rehabilitación y afortunadamente logró salir, pero hay muchos padres de familia que se niegan primero a darse cuenta que tienen un hijo con problemas, ¿no? Lo que decía la psicóloga, darnos cuenta no es fácil, aceptarlo mucho menos, pero taparte o ponerte una venda en los ojos pues está peor, porque lo único que haces es orillarlos a que sigan, que tengan un consumo mayor, porque empiezan con poco consumo y terminan con jarabes para la tos, y los papás no lo sabemos, ¿no? Entonces yo creo que es informarnos. Nosotros en la fundación que tenemos de Gente Extraordinaria lo que hacemos es dar pláticas con temas precisamente que la gente no quiere oír. Claro. ¿Qué son las cosas que la gente no quiere oír? Por ejemplo, hablar de SIDA, de VIH. La gente no quiere hablar de eso porque, ay no, pero ¿qué pasa si llega el VIH a tu familia, a tu casa? ¿Te vas a negar a escucharlo? ¿Qué pasa si hablamos de la homosexualidad? Somos muy buenos para criticar, pero si te llega en casa o tienes un nieto, un hermano, un hijo, ¿qué haces? ¿Igual te vas a burlar? Pues no. Si llega la anorexia o la bulimia a tu familia y la gente no lo sabe, y a lo mejor tienes un hijo con problemas de alimentación y tú no sabes si lo ves delgadito, ¿no? O lo ves gordito. ¿Qué, don Ricardo? Yo fui adicto, ¿sí? Mi papá es una persona que nunca fumó, nunca tomó. Súper buen ejemplo. Nunca me faltó nada en mi casa. Viví ¿Y qué cómodamente. influyó para que usted se convirtiera en adicto desde joven? Pues solamente fue curiosidad. Pero Haber una oído, curiosidad en la haber- que quedó usted haber- clavado, no una curiosidad de que voy a ver a qué sabe. Y una Yo vez, empecé dos a- veces. yo empecé- exacto, y eso es lo que causa, Exacto, eso es lo eso que te te causa causa la una adicción. adicción. Mi papá me decía, oye, tus amigos, no, le digo, es que yo a mis amigos nunca les dije, yo fui solo.
No lo puedo creer, es que siempre hay alguien que... No, es que yo, en mi persona, yo fui a buscarlo, fui a ver dónde vendían, fui a ver de dónde lo sacaba, cómo lo conseguía. Y el dinero, el problema es el dinero. Pero el dinero, pues o sea, no tenía yo problema porque tenía mi dinero de la gastada de la escuela. Eso es lo Mal que bien lavaba el carro en la casa y ya tenía un dinero. ¿Sí? Por eso le digo, o sea, o sea, y con valores familiares. ¿Sí? Hace rato le iba a comentar que desgraciadamente hay una cosa muy fuerte, que ahorita hay adicción desde el papá, la mamá y el abuelo. El abuelo, ya son 4 en una familia. El abuelo que toma ron antes, el abuelo del ron pasó al abuelo de la coca, de la marihuana, entonces el abuelo, el papá, el hijo, el nieto y la... Se van pasando de generación en generación. Aquí la situación es que no es, decimos, bueno, no siempre es en la familia nuclear. Obviamente puede ser en familia extensa o alguien cercano. Exacto. Si va a haber curiosidades porque alguien te lo está, o en algún lugar lo estás viendo, o sea, te está entrando por los medios de comunicación, te está entrando por alguien que es muy especial. Acuérdense que además cuando eres adolescente, papá y mamá no son los principales, hay otros que se vuelven ese modelo a seguir, pero además hablando de adicciones, pues son muchos los factores que te van a llevar a esta situación. Entonces, que puede ser desde la persona, desde la situación familiar o desde lo social, ¿no? Como bien decías, hoy por hoy ya la adicción no lo podemos dejar como un tema de a mí no me va a pasar o en esto no va a pasar, porque es algo que está permeándose en nuestra sociedad y desde lo que es permitido. O sea, siempre estamos viendo la situación de marihuana, de cocaína, de esto, cuando lo que tenemos y lo que tenemos que empezar a trabajar mucho es el consumo de alcohol y de tabaco. Sí, y el alcohol, la peor droga, y el alcohol, porque es el alcohol el que desinhibe y te da la entrada a toda la situación, ¿no? Y en la inhibición, pues obviamente también entra esta situación de no poder manejar incluso emociones o que puede generar violencia. Hoy por hoy son de los factores más fuertes en incidencia de violencia dentro de la familia, el consumo de alcohol, como de algunas otras drogas. Entonces, tenemos que empezar por ahí, es, como bien decías, información, pero información real, clara, información que no es nada más como decías, busco en el Google y todo lo que me aparece, sino hay ya lugares especializados que te van a enseñar. Pero además que como asociaciones como Centros de Integración Juvenil tiene toda una bibliografía, tiene formas, tiene pláticas, talleres, incluso capacitación para actualizar en relación a eso y saber empezar a hacer prevención. Hablamos hoy que los chicos están muy metidos a las apps, están muy metidos a la tecnología, pues hay que utilizar todos esos recursos para desde ahí entrar. Y también es muy sabido que para los chavos es más fácil la comunicación entre chavo y chavo porque es así como empieza, lo que me platicó mi amigo, lo que me dijo o lo que vi, que claro, sí tiene un fundamento lo que ven en casa, pero la adolescencia es lo que está permeándose en ese momento. Y entonces también los chavos, como son buenos para jalarte para estas cosas, también pueden jalarte para cosas propositivas. Claro. Y entonces desde ahí empezar a entrar con su dinámica, con su forma de hablar y con las cosas que ellos hacen, sus estados, para poder entonces también hablar de la prevención de adicciones. Coincido con lo que dice, para que haya demanda, debe de haber alguien que compra, ¿no? Claro. Para bajar esa demanda, pues tenemos que empezar a trabajar desde ahí. Y tenemos que hacerlo no solamente la familia, lo tenemos que hacer como sociedad, que es una responsabilidad de todos. Claro. Ahora yo veo también, entre otras omisiones, estos son los gobiernos de la omisión. Se habla de prevención, pero no veo una campaña masiva dirigida a toda la sociedad, pero principalmente a los niños, a los jóvenes, contra las drogas. Alguna vez la hubo, no tan intensa, pero la había. En la televisión, en la radio, en carteles y todavía una campaña contra las drogas y de orientación sobre todo de los daños que ocasiona, en fin.
hace 50 años había el libro rojo de las drogas que fue publicado en Suecia, si no me equivoco, se tradujo al español y se distribuye en México por millones, donde le decían a los jóvenes las características de la cocaína, de los daños que podía tener su consumo, de la marihuana, de las pastillas, en fin, de todo, porque, vaya, lo que yo quiero decirles es que no veo esta campaña contra las drogas, a pesar de que se habla de prevención, no la hay, es una omisión terrible, no sé si por negligencia. Es miedo. ¿Miedo a qué? ¿A las bandas? ¿A qué? No, es como miedo a tocar, lo que le comentaba hace rato, miedo a tocar esos temas, porque saben que el mínimo de 10 familias, que será 6, en 7 familias hay alguien que consume. Entonces, si O tú si empiezas no es a hablar que del tema o del alcohol, uy, no, pero si a ti te pasa es cuando ya, entonces la gente voltea. Pero, Dice, por algo ejemplo, está en el tema pasando. del alcohol, hoy entrevistamos los jueves allá en este programa de radio, Alcohólicos Anónimos, donde van a presentar su testimonio. Los entrevistamos y no, como ya lo transmitimos también en Facebook live, no transmitimos el rostro, pero sí el testimonio de voz. No veo tampoco muchos centros de rehabilitación. Ahí, Adelante, don Ricardo. Mire, mi rehabilitación fue yo solo. Claro. La gente no lo cree. Yo nomás me hice el propósito, empecé a leer la Biblia, me hice un pacto con el Señor. A partir de ese día dejé de consumir. Me quise acercar a Alcohólicos Anónimos y me dolió entrar ahí. Porque no se quieren, no se aman. Siempre están maldiciendo a la familia, al papá, a la mamá, igual que los neuróticos anónimos. Siguen viviendo ese odio De hecho, que la no culpa a se los debe, papás. o sea, que no hacia los papás, hacia la familia, hacia la esposa. Y a mí eso me dolió mucho. En lugar de animarme, Siempre están es que yo señalando. qué estoy haciendo aquí, y nomás oigo puras maldiciones y maldiciones y maldiciones. Hizo un pacto usted con Pero Dios. espérame, entonces yo a los Alcohólicos Anónimos no me gusta ir, no, porque para mi persona no me sirve, Claro. ¿sí? Y yo tengo 11 años sin alcohol, sin droga, sin cigarro. Ni Maravilloso. café tomo. Pues es Sí, usted tomo mi realmente- coca, Este- tomo uno Eso entre está un millón. admirable. Muy bien. Claro. Entonces, a lo que voy yo es de que sí son lugares, pero no Sí se hay. puede. De que Sí se puede, se puede. De que lo Pero podemos uno nosotros. lo quiere, lo puede hacer. Claro. Eso no hay. Está su hija también, que yo estuve al pendiente de todos sus problemas. Y hay lugares que son clínicas, pero te degradan como ser humano. Lilian, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que hacen los centros de integración juvenil? mira, nosotros damos la atención tanto al paciente como al familiar. Aquí se da una atención integral de acuerdo a la necesidad y obviamente se hace toda una valoración para determinar el tipo de tratamiento que vamos a realizar y obviamente también se apoya a la familia. E incluso muchas veces el paciente no va a ir porque no quiere, está resistente, no le gusta, etcétera. La familia tiene la necesidad y se empieza a trabajar con la familia y sabemos que a través del movimiento que se empieza a ejercer dentro de la familia podemos mover cosas con relación al paciente. Damos un tratamiento y también se trabaja lo que es la rehabilitación y la reinserción social, precisamente con el fin de irlos integrando a diferentes actividades de acuerdo a la edad y de acuerdo a sus necesidades. Y se trabaja algo que tiene que ver con prevención de recaídas, precisamente porque sabemos que en esta enfermedad la posibilidad de recaer es muy alta. Entonces también para trabajar con ellos y ver cómo lo podemos hacer. Trabajamos en alianza con muchas otras instancias para difundir los programas y también para tener aliados. Hablaba aquí ahorita de Alcohólicos Anónimos, digo,
Hay de diferentes grupos, hay de diferentes formas, hay algunos que sí pueden ser como están señalando, como también hay otros que conocemos que cuidan mucho su lenguaje y cuidan mucho el trabajo que están realizando, y que también a veces se llega a desvirtuar lo que es el trabajo de Alcohólicos Anónimos de otros centros que no están certificados ni están supervisados, Sí, que es lo como que en tenemos todos que hay- tener pueden cuidado. haber Exactamente. charlatanes, dicen ustedes. Sí. Ahora Y de una- algo, y de hecho, bueno, por eso ahorita el centro se está cumpliendo 50 años en este trayecto que hemos visto, desde esto que comentas tú, momentos en donde sí pueden darse campañas y hay los apoyos, pero algo que también es real es que son pocos los tiempos y poco a veces el ánimo de poder hacer estas campañas. Pues vimos aquí en las campañas políticas que la radio y la televisión estaban llenos Invadidos de miles y millones Así es. de spots hablando de las virtudes o supuestas virtudes de partidos, de candidatos. Ese tiempo se pudo haber usado Claro. para Con las orientar a, escuelas, exacto. Se a las debería drogas. de Se usar. debería. Se debería de usar, claro. De hecho, ahorita se supone que por eso se está dentro de la nueva estrategia hablar de esta campaña que tiene que empezar ya a trabajar con el gobierno federal en relación a precisamente a escuchar a los hijos, que los padres también escuchen y es Claro. invitar Pero ese ¿estamos trabajo fallando de los manera padres o no conjunta. estamos fallando? Porque falta autocrítica también. Por Yo supuesto. creo que sí, Sí estamos fallando, ¿no? Hay que es reconocerlo. como mitad y mitad. Ahora una cosa que les quiero decir, o preguntar mejor dicho, ¿creen que la legalización, o como dice la secretaria de Gobernación, la reglamentación sobre el consumo de drogas ayudaría? Porque se menciona el tabaco y el alcohol. Sin embargo, va uno a cualquier tienda y compra lo una encuentras. cantidad de cigarros o una botella de cualquier licor. Allí la gran mafia es el Estado, porque es el que cobra los altísimos impuestos al tabaco y al alcohol. Esa es las ganancias van al Estado, es decir, al gobierno federal en su mayoría. Y las otras drogas prohibidas las manejan las mafias delincuenciales. O sea, es otra mafia porque está prohibido. La otra no está prohibida y no ocasiona violencia, ocasiona daños al consumidor. El alcohol sabemos los daños que ocasiona y el tabaco también. Pero su venta no ocasiona muertes, restringida, sí. porque ahí están en los aparadores, vas y compras una botella de cigarros, una botella, y la venta está regulada, está reglamentada, está legalizada. O sea, el tráfico de alcohol y tabaco no ocasiona muertes, ocasiona muerte su consumo. ¿Qué opinan ustedes si se legalizaran las drogas? Híjole, es que yo creo que primero habría que enseñarle a la gente y que entienda cuál es la diferencia de la droga que es de consumo y la droga que sirve para la salud. Así Eso es lo es. que la gente lo está confundiendo. Y que Están hay que hablando ahorita de legalizar es fundamentalmente para eso. la marihuana, Claro. comenzar por la marihuana. Sí, creo que es la droga, no sé si sigue siendo la droga de mayor Es la de mayor consumo. Lilian, ¿sí seguirá Ahorita- siendo la marihuana la Ahorita droga de ya mayor está consumo? incluso rebasando consumos, por ejemplo, aquí en Quintana Roo en relación a alcohol y tabaco. Ujú. Pues sí, en La marihuana droga, tiene en ese- droga Es el primer ilegal lugar. es la primera droga de consumo, de mayor consumo. Y además también Y tiene de que ver entrada, mucho... ¿no? La que entras para Y, adicciones. es la de entrada. además, o sea, tiene que ver mucho con todo la mala información que se ha tenido de cómo le llega a los jóvenes el que se pueda consumir o no, que hay que aclarar que, bueno, todo lo que entró fue para utilizarla de una forma de tratamiento, de una forma específica a la para salud, ciertas ajá. cosas y Médica. que no Médica. se entendió de esa manera, incluso hasta la forma de consumo y demás, que no es como los chavos lo están ¿Usted haciendo. consumió Claro. marihuana? Sí, claro. Eh, Cocaína. Es que lo malo es que entra uno a una droga y cae en Es otra. que de que- entrada es es la que mire. marihuana. Es la facilidad, ¿no? A De ver, entrar a don una para Ricardo, seguir con la que él otra. tiene esta experiencia directa. De- ¿Cuál es el mire, problema? desgraciadamente, la peor droga que yo usé fue el alcohol. Fue el Es que alcohol. también, El alcohol. exacto. El alcohol para mí es algo espantoso.
lo denigra, pierde. O sea, no sabe ni qué hizo. Sí. ¿No? Y es lo que, como usted dice, ahí está, en cualquier esquina. Y no respetan la edad. Pero hay que orientar a la gente a no consumirlo, porque ya vivimos la etapa, no lo vivimos directamente, pero pues ahí están las películas, la historia es la gran prohibición. Claro. Cuando se prohibió la venta de alcohol en Estados Unidos, ocasionó el surgimiento de las mafias, ¿no? Claro. De Al Capone, de muertes y lavado de dinero y todo eso. O sea, la onda no es, creo que la prohibición, la onda es un consumo moderado. Y la orientación que tengan los consumidores. Claro, claro. La prevención. Vamos a una pausa, ¿verdad? O ya despedimos el programa. No, vamos a una pausa y luego regresamos a una ronda de conclusiones. Estado de los estados. I've got you. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí al aire en su programa Estado de los Estados y vamos con nuestros distinguidos invitados con los que hemos charlado tan amenamente, esperemos que les sirva la información y las experiencias que han compartido con nosotros. Vamos a cerrar este último bloque con Lilian del Centro de Integración Juvenil. ¿Cómo cerraría una opinión respecto a estos temas que hemos abordado, Lilian, para cerrar el programa? Algo muy breve. Una síntesis, sí. Pues yo creo que tenemos que tener muy en cuenta el papel que tenemos todos como sociedad. Por ejemplo, la cuestión de la violencia o de la adicción, pues no solamente se da en la casa, o sea, no es la familia la única que tiene que ver en esto. Creo que es algo que tenemos que hacer todos. Tenemos que informarnos mucho sobre lo que está pasando, tener información clara y precisa sobre cómo apoyar, cómo ver esta cuestión de adicción. Creo muy en esta parte que al adicto no se le puede criminalizar ni se le puede decir que por culpa de esto se está dando estas situaciones y que efectivamente tenemos que trabajar para proporcionar las mejores estrategias y prevenir toda la situación que se está dando, pero también saber qué hacer en el momento, ¿no? En cuestión de adicciones, bueno, tenemos programas, tenemos tratamientos y tenemos gente especializada con la cual podemos contribuir y coincido en que hay que hacer una muy buena campaña porque obviamente donde se focaliza todas las situaciones hacia los jóvenes, que es donde está la situación más fuerte, son los más vulnerables y a los jóvenes hay que hacer esta campaña de información, pero también a los papás darles herramientas de qué hacer, cómo trabajar antes de... En primer lugar, cómo detectarlo y luego saber qué hacer. Exactamente, así es. ¿Qué hay, de acuerdo con tu experiencia y la información de que dispone el Centro de Integración Juvenil, hay más hombres adictos o mujeres adictos? ¿O ya van también a la par? Sigue habiendo una diferencia de más hombres que mujeres, aunque esa diferencia se ha ido cada vez, la distancia es menor. Y lo más crítico es en adolescentes, que en los adolescentes sí van uno a uno. En los adolescentes van es donde van uno a uno
Y bueno. es donde tenemos, por eso que es muy importante trabajar con estas poblaciones porque son las más vulnerables. Platíquenos, don Ricardo, una conclusión de su experiencia de estos daños colaterales que ocasionan, porque pensamos que los daños colaterales solamente los provoca la violencia, y sí los provoca, ya tenemos una experiencia muy cercana aquí con don Ricardo, pero también es daño colateral el hecho de tener hijos, hijas que sufran esta adicción. Claro. O sea, todo esto es producto de este ambiente de inseguridad, inestabilidad y descomposición social que vivimos. Una opinión para cerrar el programa, don Ricardo. Bueno, yo digo que hay que tener un control personal también y dárselo a conocer a las terceras personas que están a nuestro alrededor, porque si yo hubiera tenido un control en su momento, no hubiera tenido esos 30 años de alcoholismo y drogadicción, que fue un desperdicio, un gasto de dinero. Ahorita, bendito Dios, estoy bien, porque pues podría estar pagando todavía la factura con mi hígado, con mis pulmones. Ahorita he donado sangre. Esa es otra de las ventajas. Pues debe darle gracias a Dios, ¿no? Eso es lo primero que doy todos los días en la mañana, y como le digo, yo hice un pacto con el Señor, que es el que cumplo todos los días, de no tomar, no fumar, no drogarme hoy solamente. Pues muchos han hecho pacto con el diablo. Desgraciadamente, ¿verdad? pero Sí. hay que estar del lado bueno también. Así es. El Señor nos quiere y nos quiere demasiado. Que somos, por eso creo que nos más quiere. los buenos, solo que a veces Claro. somos pasivos. Así es. ¿Verdad, Fabiola? Así es, Jorge, así es. Bueno, yo los invito, como dice Liliana, a que se informen para poder llegar a una cultura de la prevención. ¿Dónde Cada está? día baje más los índices de... ¿Dónde está adicción. la Fundación Gente Extraordinaria Transformando Vidas? Tenemos ahí los datos que ya los dimos allá a Muy la bien. producción, y nosotros contestamos todo vía Facebook. Y lo importante, quería comentar hace rato que decía Liliana, que hay que tener como un ejemplo para que la gente deje el consumo o se dé cuenta que le hace mal. Nosotros traemos pláticas motivacionales que le llamamos de hecho vivenciales, precisamente con personas que están pasando por algo. En el caso de las adicciones o en el caso de gente que tiene cáncer, hemos traído a personas que tienen esa enfermedad o ese problema para que las demás personas se den cuenta de qué pueden hacer, cómo lo pueden prevenir o a dónde acudir. Nosotros como fundación estamos enfocados en la salud precisamente, y la finalidad es prevenir, informar y dar atención. Porque se pueden transformar las Así vidas, es, ¿verdad? se pueden Claro. transformar precisamente, Pues la ahí idea está el es ejemplo aquí transformar de don vidas, Ricardo claro. Gómez. Sí. Claro. Muy bien. Señora Tania Petriccioli, ¿se pueden transformar vidas? Por supuesto que sí. Hemos hecho programas de prevención y reafirmar a todos los jóvenes que han sido víctimas de algún problema emocional, porque este también es un problema emocional. Hicimos un programa muy bueno en el cual nos funcionó con los jóvenes, que es introduciéndolos al arte, a la cultura y al deporte, con un seguimiento especializado, con personas que saben del problema y que pueden llevar de la mano a los jóvenes. Claro que nos hacen falta manos, nos hace falta gente que se sume, nos hace falta publicidad y una fuerte campaña para que las personas que están interesadas en prevenir, ayudar a los jóvenes hay que orientarlos, hay que llevarlos de la mano para que ellos sepan decir no. No, quiero. hay que saber decir no. Exacto. A veces caemos en la tentación porque creo que es más fácil, más Por cómodo curiosidad, decir por- sí. Toma, fuma esto, sí, dámelo. Es más Por difícil entrar al decir no. círculo, por Así es. ser aceptado. Y lo más grave es lo que nos ha dicho Liliana. Yo considero que es grave, porque creo que es positivo que las mujeres tengan igualdad de oportunidades que los hombres en la educación, hasta en la política, pero no en las No, drogas. no. No, las Ahí drogas. sí, claro. Y menos a tan temprana edad, no estamos hablando Así de niñas es. de 8 años, 9 años. Así es. Así Muy es. temprano. Muy temprano. Así es. Que lo hacen escondidas o ven la forma Hagamos que no se esta enteren. autocrítica.
que en ciudades como Cancún, luego hablaremos de las particularidades de ciudades como Cancún, ciudad de migrantes, ahora que está tan de moda este tema. Bueno, muchas gracias y gracias sobre todo a usted que ha tenido la paciencia de vernos, de escucharnos y comente este programa, ahí estamos en todas las redes sociales. Hasta luego.